¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Agradecemos siempre al Señor la ocasión de estar de nuevo juntos en su programa de Mesa Redonda. Una bendición realmente compartir este espacio con toda la familia de Enlace en el mundo entero, en el lugar donde usted nos esté sintonizando. Y si es la primera vez que lo hace, pues siéntase muy bienvenida, muy bienvenido. Estamos hablando sobre el sufrimiento versus felicidad. Así lo tratamos en el programa anterior con don Martín Guzmán y la doctora Fresia Andrade. Y queremos seguir ahondando sobre eso, un poco pensando en cómo lo enfrentamos, porque llegan, o sea, por nuestros propios errores, por circunstancias, por lo que sea. A veces vienen los sufrimientos y no nos gustan. Yo no sé a quién le gusta sufrir, ¿verdad? Pero yo recuerdo una historia de un perro que estaba en una esquina sentado, ¿verdad? Y entonces alguien pasó a las 6 de la mañana para el trabajo y el perro estaba ahí sentado aullando. Regresó a almorzar a la casa a mediodía, regresó otra vez para el trabajo, salió a las 6 de la tarde y el perro estaba aullando, sentado en la esquina. Y alguien le preguntó a alguien, dice, ¿y por qué este perro aulla? Dice, es que está sentado en una espina. ¿Y por qué no se levanta? Dice, porque prefiere aullar. ¿Por qué? Prefiere aullar. Qué vago. Ahora, nadie prefiere un sufrimiento, para nada. Pero llegan y tenemos que encontrarle, Fresia, la forma de enfrentarlos. Y por eso te preguntaba en el programa anterior si uno puede ser feliz enfrentando sufrimientos. Porque yo me puedo dejar que me arruine la vida el sufrimiento, pero me puedo pasar por encima de él y ser feliz de todas formas. Ahí se las dejo. Gracias, don Guillón. Pues no es fácil, ¿verdad? Pero Dios nos ha permitido, nos ha dado el regalo de tener a doña Fresia esta mañana, que con tanto acierto toca estos temas. Y doña Fresia, realmente la iglesia necesita que hablemos de estas cosas porque a veces con el afán de que la iglesia se alegre, hablamos de tantas promesas, ¿verdad? Y se nos olvida que hay una realidad, poner los pies sobre la tierra. Yo parto de la premisa que si el sufrimiento no hubiera sido necesario, Dios no lo deja. Son esas cuerdas de amor para atraernos, pero la pregunta de nuestro director hoy es, ¿cómo lo recibimos al invitado? Porque él llega solo. ¿Cómo lo afrontamos? Bien, muchísimas gracias. Realmente yo creo que tocar esos temas son muy necesarios porque el dolor es algo de lo que más está teniendo que afrontar la población en este momento y que la Biblia es muy clara y creo que para los hijos de Dios puede ser mucho más sencillo de afrontar, pero dependiendo de la perspectiva con que nosotros lo veamos. ¿Por qué? Porque mientras que afuera se predica no sufras o se enseña que no sufras, y ahí lo podemos ver con medidas, por ejemplo, como la misma eutanasia, que lo que pretende, entre comillas, ¿verdad?, es que la persona no sufra. Pero que hay en el sufrimiento, que es lo que don Martín plantea. Y en la Biblia encontramos casos muy importantes de personas que fueron pasando por ciertas etapas en ese sufrimiento y a partir de allí Dios fue forjando el carácter, Dios fue madurando a esas personas hasta que llegó al cumplimiento del propósito. Pero bueno, ahí vamos al grano. Quiero leerles en Génesis 45 porque en primer lugar, como el sufrimiento trae un dolor, y a nadie le gusta el dolor, sea físico, sea emocional y hasta espiritual, porque en el medio del sufrimiento decimos, ¿dónde está Dios? Porque Dios me está dejando a mí pasar por esto. Y lo sentimos como un castigo. Entonces el dolor, cuando lo experimentamos, puede ser que lo bloqueemos o lo paralicemos. Y ahí empezamos a funcionar en lo que llamamos piloto automático. ¿Qué es eso? Sencillamente yo voy viviendo y tratando de evadir ese dolor. Pero aquí la primera recomendación es haga una pausa. Haga una pausa y trate de enfrentarse a ese dolor con una actitud de recibirlo primeramente, de identificarlo, de dejar que ese invitado, ¿verdad?, pase porque ya está ahí,
en lugar de cerrarle la puerta y tirársela, porque cuando lo bloqueamos, lo que hacemos es que buscamos sustitutos que nos ayuden a evadir esa sensación tan desastrosa que estamos teniendo. Y ante eso, por lo menos cuando se trata del dolor emocional, impedimos que realmente haga todo su proceso. Y su proceso tiene que llegar hasta el punto en que aprendamos lo que tenemos que aprender de esa circunstancia o de esa situación, o hasta que lo vayamos superando etapa por etapa. Entonces, acá en Génesis 45, en el versículo 5 es donde José, al encontrarse con sus hermanos, él les dice: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces, aquí vemos a un José que ya había atravesado por un montón de circunstancias dolorosas, desde que sus hermanos lo venden, ¿verdad? Bueno, primero lo dejan en la cisterna, después es vendido y llevado al pueblo de Egipto, y ya probablemente las demás personas que nos escuchan conocen la historia. Pero estamos en un momento en el que él ya había procesado el dolor, y del dolor había salido un fruto y había salido una resignificación de la experiencia. ¿Qué es resignificar la experiencia? Cuando le encontramos sentido. Y encontrarle sentido nos permite integrarla a la vida con paz, no con aquella sensación de me maltrataron, me hicieron daño, Dios no me ama, la gente que está a mi alrededor, ¿verdad?, no estuvo ahí, porque muchas veces hasta que la gente no estuvo ahí tiene una razón de ser. Y es Dios formando el carácter, y quiero llevarlos, porque sé que el tiempo en estos programas se va un poquito rápido, a Hebreos 12, y si ustedes que nos escuchan tienen por ahí su Biblia, vamos a abrir en Hebreos 12, en el versículo 5, donde el apóstol nos está hablando acerca de la prueba. Entonces dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Creo que aquí estamos viendo claramente, ¿verdad?, que si bien es cierto, hay un dolor que nos llega y que nosotros no nos lo buscamos, como fue el caso de José, Dios permite que esa experiencia sea resignificada en un momento del proceso, pero para eso tenemos que ir paso a paso, confiando de que Dios no permite la disciplina, ¿verdad?, o no permite la prueba por hacernos sufrir, sino más bien porque Él está trabajando en áreas importantes para cumplir ese propósito. Todo ser humano se hace, porque si Dios es amor, permite que suframos. Que suframos. Bueno, ahí está Hebreos capítulo 5. Por lo que sufrió, aprendió obediencia. ¿Quién? Eso es sorprendente. Jesús. Dice que Cristo, por lo que sufrió, aprendió obediencia. Bueno, y a mí me costó eso. Bueno, es que Jesús no conocía la obediencia porque era Dios, no tenía que obedecer, pero se hace hombre. Y entonces, en medio del sufrimiento, porque nace en una raza caída, Él aprende la obediencia. Y usted lo ve obedeciendo en todo. Y sin embargo, dice, con toda humildad: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Otro hubiera sido, bueno, ya cumplí, ya hice lo que tenía que hacer. Pero esto quiere decir que el sufrimiento te lleva a razonar. No es que el sufrimiento santifica, porque a mí me viene gente diciendo: es que el sufrimiento, yo estoy sufriendo, pero esto santifica. Yo no lo creo. Es que te hace reaccionar y llegas a entender que eres simplemente un mortal y que sobre uno alto vigila otro más alto y que tú tienes alguien a quien dar cuentas. A mí me llamó la atención esa expresión del apóstol cuando dice, amados, dice, tened por sumo gozo
cuando os halléis en En diversas diversas pruebas. Y pienso, digamos, que podríamos comparar el sufrimiento, las pruebas, las dificultades como el gimnasio del alma. Bueno, imagínense que dado que son, y creo te que ejercitas para echar músculos. aquí es donde tal vez calzamos un poco con aquellas situaciones de prueba que vienen por causa de nuestra desobediencia o por causa de las circunstancias en las cuales tal vez nosotros tomamos decisiones haciendo uso de nuestro libre albedrío, que fue algo que Dios nos dio. Entonces, haciendo uso de eso, porque obviamente Dios no nos deja a nosotros la libertad de poder escoger y algunas veces no escogemos bien y obviamente ahí es donde viene el sentido de la responsabilidad. Pero estamos hablando y los casos que estaba un poquito exponiendo acá era el caso de José, que no se la buscó, pero le llegó, y cuando él logra hacer una resignificación de esa experiencia, entra en paz. Tanto que puede ver a sus hermanos y aunque llora y aunque está compungido, pero él ya está sano en su alma. Y tenemos aquí este otro caso de Hebreos, que es cuando Dios nos mete en una disciplina. ¿Por qué? Porque a sus hijos Él los va a formar. Igual que nosotros como padres formamos a nuestros hijos y no es que los exponemos al sufrimiento por gusto. Les pongo un ejemplo, cuando usted no le da permiso a su hijo de ir a algún lugar donde él quiere ir o de juntarse con los amigos que él se quiere juntar, ¿sufre o no sufre? ¿Te juzga de que desconfía, de que no lo quieres, sí o no? Pero ¿sabes por qué lo haces? Porque estás viendo cosas que él no está viendo y tienes que ejercer tu autoridad. Entonces, el Señor hace lo mismo con sus hijos, no con bastardos. Entonces, todos aquellos que nos decimos hijos de Dios deberíamos entender por las Escrituras que vamos a ser pasados por algunas disciplinas del Señor para que nosotros podamos ser, por un lado, perfeccionados y por otro lado también podamos nosotros crecer en esa paternidad de Dios. Quiero agregar un elemento que es cuando nosotros, en medio de esa circunstancia de sufrimiento y de dolor, logramos realmente integrar que no era un acto de Dios, más que porque también Él, dentro de su amor, logra sanar todo aquello que pudo haber quedado como una sensación de dónde estaba, Señor. Es que Dios no me ama, o porque si Dios es amor, ¿verdad?, permite estas cosas. Cuando la persona no ha pasado por ese proceso en el cual llega ahí, y Dios realmente le ha traído esa revelación a su corazón, puede estar batallando con esa situación. Pero cuando nosotros logramos realmente en la presencia del Señor entender la razón por la cual Dios permitió esto y entramos en esa armonía con el Señor, esa angustia se va. Y les voy a poner el caso de Jesús. Como Jesús, ¿verdad?, en el Getsemaní, Él está en aquella situación, quiere que pase de Él ese mal momento, esa copa que él habla, pero en el momento en el que ya Él, a pesar de que su dolor todavía estaba presente e iba a incrementarse hasta morir en la cruz, ya Él había entrado en un momento en el que Él había experimentado el amor del Padre. ¿Por qué? Porque a los hijos Dios les transmite y les trae en un momento dado esa calma para que podamos entender que hay un amor que nos sostiene en medio del sufrimiento, que hay un amor que no nos va a dejar en el momento de la prueba y que Él va con nosotros en todo momento hasta el fin. Pero es muy fácil desenfocarse y por eso les hablaba del dolor, porque el dolor te desenfoca. En medio del dolor tomamos decisiones equivocadas también. Veamos a una Noemí, ¿verdad?, cuando en medio de su luto, de su dolor, le dice a sus nueras, devuélvanse a su pueblo y a sus dioses. ¿Verdad? Vemos un Elías cuando le dice al Señor, quítame la vida. ¿Dónde estaba, verdad? Ya estaba sumido en el dolor, porque el dolor puede llevarnos a la depresión. Y en la depresión es muy difícil ver la luz. Dice que Elías estaba metido en una cueva. Dios no se metió con Elías a la cueva. Lo sacó de la cueva. Dios le habló para que él saliera de la cueva. Entonces el Señor también habla a nuestro espíritu, habla a nuestro corazón y esa es la obra poderosa del Espíritu Santo, que es el Consolador.
porque el Espíritu Santo, cuando estos hijos de Dios estamos en esa prueba, en esa angustia, en ese sufrimiento, que nuevamente puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser de tipo ambiental, cuando nosotros vamos a Él, Él comienza a traernos a nuestro corazón a través del Espíritu Consolador el consuelo. Pero necesitamos dejarnos consolar. ¿Qué hubiese sido de Elías si él, ¿verdad?, no recibe de parte del Señor en ese momento la exhortación, no recibe de parte del Señor el consuelo, sale de la cueva y tremendo, porque aún le faltaba camino, no había terminado, pero el Señor lo reconforta y le da a él un sentido de propósito. Y ese sentido de propósito es lo que le da al Hijo de Dios la templanza y la capacidad para afrontar. Veamos el caso del apóstol Pablo también, ¿verdad? Cuando él dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿En la mente de quién cabe eso? Todos podríamos decir que era un masoquista. ¿Cómo va a decir que tiene por gozo estar en las pruebas? Y hasta lo recomienda a otros, porque él había entendido y había recibido en su espíritu esa seguridad y esa confianza de que lo que estaba sucediendo en su vida, ¿verdad?, tenía un propósito en Dios. Y el Señor, para mí, hermanos, lo había confirmado en amor. Y al confirmarte en amor, y es lo que hacemos nosotros los padres con nuestros hijos, cuando les decimos que no, pero nuestros hijos saben que los amamos. Los hemos confirmado en amor de tal manera que ellos, aunque no les gusta, ¿qué hacen? Obedecen. Aunque berrean, ahí están. Aunque puede ser que se levanten contra nosotros, después regresan. Porque saben que hay un amor en esa paternidad. Entonces, aquí es donde yo quiero llevar a las personas que nos escuchan hoy. El amor de Dios nos asegura que las pruebas las vamos a sobrellevar, no vamos a estar solos, que era algo de lo que hablábamos en el otro programa, que el sentimiento de soledad es algo de lo que más aterra a las personas en el sufrimiento, en la enfermedad, en la depresión. Pero cuando sentimos el apoyo y cuando sentimos esa seguridad de parte del Padre que nos ha dicho que no nos dejará ni nos abandonará y que estará con nosotros aún después de la muerte, como dice el Salmo, esta seguridad nos da una fortaleza sobrehumana, va más allá de la capacidad humana. Entonces, siento yo, hermanos, que lo tenemos que ver en dos perspectivas, estos tipos de sufrimientos que son de otro nivel, como los que tenía el apóstol Pablo, ¿verdad?, como los que tenían estos siervos de Dios como Elías, y el sufrimiento que el resto, digamos, de la población que vivimos en países donde no tenemos persecución ni hambruna, como ha sido el bendito caso de nosotros acá en este país, pero que también sufrimos. Hay una pregunta que quiero hacerte porque es recurrente este caso de ver en la iglesia, más que todo madres, son más sensibles las mujeres, y yo las veo sufriendo, pero muy profundo, por sus hijos que no están en la obra del Señor como ellos esperaban que estuvieran. Porque hay mamás que si su hijo no va al servicio, no va al culto, ellos creen que está perdido, que ya no hay esperanza. ¿Qué decirle a esta mamá? Porque ella está sufriendo profundamente. Ya sembró la palabra, ya desde niño lo instruyó en el camino. Le dio buen ejemplo, es una mujer abnegada. Pero por dentro, por lo que hablan con nosotros los pastores, ellas tienen un temor increíble. Ellas piensan, mi hijo se va a perder, y sufren. Claro. ¿Qué le podemos decir a esta madre? Bueno, la Escritura habla, ¿verdad?, de que la esperanza que nosotros tenemos es una esperanza que no avergüenza. Y esa es la diferencia entre el ser una persona positiva y ser una persona que tiene fe. Porque el positivo es sí se va a poder y se llena de ánimo a sí mismo, y eso es bueno para el cerebro, no crean, ¿verdad? Porque estamos trabajando con el lado afirmativo del cerebro, que es contrario al otro, que más bien es la persona muy negativa. Pero en nosotros es diferente, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos dota de dones, y hay un don de fe, y hay también un fruto o fruto del Espíritu Santo en la fe, para nosotros tener la confianza de que, aunque la circunstancia está en contra,
El poder de Dios sobrepasa esa circunstancia y puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Nosotros hicimos lo que debimos hacer en su momento, le hablamos, lo llevamos, le enseñamos, pero en este momento ese hijo está ejerciendo su libre albedrío con todo lo que a nosotros no nos gusta, porque sufrimos y lo vemos tal vez incluso sufrir a él. Pero aquí viene este tiempo de espera que también para el cual el Espíritu Santo nos dota, porque la persona que no tiene esa confianza se desespera. Y en la desesperación, lo mismo que hablábamos antes, en el dolor, en la depresión, se cometen muchos errores. Ahí es donde viene el peligro de condenar. En vez de atraer con palabras de afirmación, a veces la desesperación, porque son experiencias que vivimos, esa madre o ese padre empieza a molestarse, a sacar la ira, el enojo, y empieza más bien a maltratar. Y entonces estamos, en vez de atraerlos, afirmarlos, los estamos impulsando a alejarse cada día más de la comunión. Es muy probable porque solo hoy día, y tal vez más que en otros momentos, los hijos juzgan bastante fuerte a los padres y sobre todo a los cristianos. Y están con un lente como de aumento viendo qué tanto amor tienes realmente, ¿verdad? Si amas, como dices, amar. Entonces, si bien es cierto, la exhortación, porque aquí la Biblia lo menciona en Hebreos, tiene que haber una disciplina, tiene que haber límites claros en las casas, tiene que haber normas y esos padres pues tienen su derecho a establecerlas. También es cierto que el amor incondicional debe estar presente y los hijos deben saber que más allá de su conducta, el amor nuestro está presente, ¿verdad? Independientemente de que su conducta sea una conducta que nos agrada o no. ¿Qué es lo que sucede ahí? Cuando la conducta de ese hijo no es acorde a los valores, a los principios, obviamente se lesiona el compañerismo, se lesiona la cercanía, pero no se debe lesionar el amor. Y aquí es donde debemos diferenciar entre la conducta y la persona. Es lo que el Señor hace con nosotros también, ¿verdad? Él reconoce cuando no estamos bien, ¿verdad? Y sabemos que hay una consecuencia de nuestra conducta, pero ¿quién podría dudar del amor del Padre? Ninguno. No. Y eso es un reto que nosotros como cristianos tenemos. Bueno, yo creo que nos ha ayudado mucho, nos ha traído mucha luz esta conversación, porque todos tenemos que aprender. Bueno, y uno nunca deja de aprender, ¿verdad? Cómo manejar las cosas y que no me manejen a mí. Pero ahí está el punto, ¿verdad? Que yo pueda aprender a manejar el conflicto, la lucha, y no que me manejen a mí. Yo muchas veces he dicho y he pensado, y lo he visto, y pienso que uno necesita la misma entereza para manejar el fracaso como para manejar el éxito. Yo he visto a mucha gente hundirse en el éxito y he visto mucha gente salir y levantarse del fracaso. Claro. Pero también he visto mucha gente quedarse ahí en el fracaso. Y entonces el fracaso lo llevó a ser un fracasado. Fracasar en algo no me hace a mí fracasado. No. Pero si no logro levantarme, ahí sí, voy a convertir en un fracasado. Yo puedo fracasar en algo, pero no ser un fracasado. Un día estos, a mí me encanta ponerle a la gente a pensar en la congregación, y yo le dije, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta a nosotros para entender a Dios? Algo muy serio, ¿verdad? Ser Dios, y como solo uno hay, nunca lo vamos a entender. Está bueno. Pero, digamos, viendo la relación, quizás hablando de los padres y toda cosa, ningún hijo va a entender a los padres hasta que sean padres. ¿Verdad? Cierto. Sí, y por eso ese consejo muy lindo de Hebreos 12, que dice que ninguna disciplina al presente, ¿verdad?, es causa de gozo. ¿Quién se va a gozar en la, ¿verdad?, humanamente hablando? Sino de tristeza, lo deja claro, ¿verdad? Exacto. Pero después da su fruto. Pero bueno, pienso que nos ha ayudado mucho. Y una de las cosas que podríamos poner como conclusión, qué importancia, doctora,
acercarse cada vez más a las Escrituras. Claro. Has leído pasajes ahí que han sido muy puntuales en situaciones importantes y entre más uno conozca la palabra, más le puede ayudar en este momento o en momentos así duros a salir bien. Y también dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. A mí me encanta leer la Biblia en voz alta para cumplir con las dos cosas, Para escucharse. para oírla. Sí. Muchísimas gracias, gracias. Es una bendición que cuando estás con nosotros deberíamos tenerte más a menudo, Claro, Martín. claro. Estamos para Estás invitada servirles. para dentro de pronto, dentro de poco tiempo. Pero bueno, entendemos que podemos ser felices en medio de las circunstancias, porque también la felicidad es una decisión. Así es, don Ullón, y como hablábamos en el primer programa, es también lo que yo veo como feliz. Y yo tengo el poder en Dios de transformar esa experiencia, percibiéndola como algo que va a traer para mí un bien. Como dice la Escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aunque yo no lo entienda. Ajá. Sí, hay cosas que no las vamos a entender. Los imponderables de Dios. Incluso siempre aludimos al doctor Dobson cuando escribió aquel famoso libro que se llamaba... Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hay cosas que para uno no tienen sentido, pero con Dios todo tiene sentido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.